Hola, en esta ocasión hablaremos de la civilización que el río Nilo vio crecer. Así es, hablaremos de Egipto, de cómo a través del arte se procuró cambiar su religión y forma de gobierno. También de cómo fue el sueño de grandes personajes y cómo alimentó el interés de los más estudiosos. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de 1 minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Guilén, Esteban, bienvenidos otra vez a este capítulo de Compas Guiándote por la Historia. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Estamos Todos bien. emocionados de este tema de Egipto que a todos en algún momento nos dio ahí una pasión por Egipto. Una pasión por Egipto. Sí, ¿no? Cuando todos somos también chicos, nos encanta esto. Creo que hasta a ti, ¿no? Te encantaba. Sí, de hecho es uno de los temas por los que más me empecé a interesar yo en la historia. ¿Sí? Estaba como en segundo de primaria. Algún amigo me dijo, no, es que mira Egipto, y empiezas a ver las momias, las pirámides, y ahí te vas a los dioses y ahora hago un podcast de historia. Exacto. No, y además es como bueno, salió justo la película del Príncipe de Egipto, ¿no? Donde en esa época, y yo así es. feliz de la vida viendo la parte de Egipto. Como que no entendía el concepto de la película cuando estaba chico. No, es muy buena, es muy buena. Todo lo que lleva. Oye, pero creo que hoy traes un artículo bastante interesante. Sí, justamente les voy a platicar de los artesanos de ideas. El 12 de octubre del año pasado, es decir, del 2019, para los que nos están escuchando en el 2020, se descubrió en Luxor, Egipto, 2 sitios arqueológicos nuevos. Uh-huh. El primero fue en el Valle Oeste, conocido como el Valle de los Monos, y el segundo en el Valle Este. ¿Valle de los Monos? Así. Valle de los Monos, como los animal. changos. Ajá, los Ajá. changos. Ok. Y el segundo en el Valle Este, famoso por albergar tumbas faraónicas. La expedición encontró una antigua zona industrial, en donde se encontraron restos de almacenes, talleres funerarios con cerámicas de la dinastía 18. Es decir, los faraones que gobernaron Egipto entre los años 1550 y 1295 a.C. Que justamente como contexto, ¿no? Creo que, o sea, los estudios de Egipto son, o sea, así es como se van enumerando Es las más dinastías. fácil por dinastías que por años. Exacto. Ok. Los hallazgos incluían desde un anillo de escarabajo, cientos de cuentas incrustadas y objetos dorados usados para decorar ataúdes reales. Sí. Esta expedición fue particularmente interesante porque la excavación en el Valle Oeste está en busca de las tumbas de Nefertiti y de Angesenamón, hija de la primera, es decir, de Nefertiti, y viuda de Tutankamón, el famoso faraón cuya tumba fue descubierta intacta por Howard Carter en 1922. Imagínense ese momento en el que nadie ha descubierto eso. Es más, les voy a platicar, voy a hacer un pequeño paréntesis en el artículo. Sí, por favor. En el que, imagínense que ustedes están diciendo, vamos a escarbar en esta parte del desierto, en el Valle de los... Oye, pero es que ahí ya escarbaron y encontraron una tumbita X y ya. O sea, nadie escarba sobre eso porque ya no hay más, ya se descubrió lo que se ve. No, ahí hay. Y Howard Carter consiguió un mecenas a quien convenció. Un lord inglés. Un lord inglés, por supuesto. Y le dice, tengo que escarbar ahí. Y de alguna forma lo logra convencer. Empiezan a escarbar y de pronto encuentran que sí había una tumba escondida prácticamente como abajo de otra. Okay. O sea, más bien como al ladito abajo. Entonces la gente dijo, en esta parcela ya no hay porque ya encontré una tumba vacía. Ahí ya no debe haber más. Howard Carter dijo, se me hace que sí. Abajo. Y había una como al ladito abajo. Sí. Y encuentran esta entrada. La abren qué locura. y se encuentran con una puerta sellada con un sello egipcio de cuerdas y maderas. Sí. Lo cual indicaba que eso no había sido abierto nunca. Las tumbas egipcias las robaban los ladrones durante toda la historia. ¿Por qué? Porque estaban repletas de tesoros que luego se podían vender y pues, se dedicaban a eso. Entonces era muy extraño, más bien nunca se había encontrado una tumba sellada con algo adentro. Y Howard Carter encuentra y abre una pequeña puerta que entra como un salón principal chiquito
vacío, y hacia la derecha encuentra esta puerta sellada. Y dicen, pues trata de abrirla. Y la leyenda cuenta que hicieron un pequeño hoyito y se asomó, nada así, con un ojito así, y le preguntaron a Howard Carter, ¿qué ves ahí? Marvelous Things. El Adentro tesoro. encontró una sala repleta de tesoros de un faraón egipcio, Sí. incluido un sarcófago intacto que al momento de abrir encontraron la tumba de Tutankamón con la máscara de oro que todo mundo debe de ubicar. Por supuesto. Y obviamente fue la revolución No, en el es- mundo de la arqueología. Imagínense lo que sintió Howard Carter de Sí, haber por perseguido su supuesto. sueño y haber encontrado ahí esta tumba intacta, y es uno de los mayores tesoros de la arqueología. Y, no, y sobre todo ser el primero, ¿no? El primero. Ser el en- primero, el único que lo había encontrado. Claro. Entonces imagínate lo importante que es seguir buscando, porque parecería que pueden encontrar cosas ahí. Sí. No fue tan así. No encontraron el año pasado una gran tumba egipcia, pero encontraron esta zona industrial. Ahora, este lugar en el Valle Oeste podría albergar las tumbas de la familia de Amarna. Les voy a platicar un poquito de la familia de Amarna Ok. y por qué es tan importante. Amarna fue una ciudad fundada por el faraón Akenatón con el fin de transformar por completo la religión del antiguo Egipto, Ujú. centrándose en un único dios solar en lugar de los incontables números, Claro. el incontable número de dioses egipcios. Este dios era Atón, el único dios. Ok. Este movimiento religioso también tenía una connotación política. Lo que quería hacer Akenatón aquí era quitar poder a los sacerdotes y concentrarlo en la figura del faraón. Sí, entonces era una civilización que tenía como poder Era- religioso y poder Exactamente, o sea, político. el antiguo Egipto, el faraón tenía poder porque era el faraón, era el rey de cierta forma, pero había una élite sacerdotal que tenía mucho que decir y a los cuales les hacían mucho caso. Sí. Tanto que había veces que sus interpretaciones le decían al faraón lo que tenía que hacer. Entonces Akenatón dice, no, ¿sabes qué? Esto no nos conviene. Y decide, olvidemos a todos estos antiguos dioses y concentrémonos en un único dios que va a ser el dios del sol, Ok. Atón. Y es el único que existe, punto. Entonces, le quitaba poder a los sacerdotes y lo concentraba todo su poder en su figura. Esta revolución religiosa también la acompañó con propaganda, es decir, con una revolución artística, en las que rompieron por completo los estrictos cánones que tenía el arte egipcio y que no habían variado desde hace más de 2500 años. Ustedes han visto los jeroglíficos. Sí. Sí. Son estas paredes repletas de De dibujos Ujú. y de cómo la figura humana siempre se mantuvo igual. Es esta persona que está de perfil, con el cuerpo, el torso volteando hacia el espectador, pero la cara viendo, o sea, está de perfil al espectador, los pies igual están de lado y tiene una composición que no se rompía. Es más, utilizaban una cuadrícula en la cual decían, a ver, para dibujar una figura humana, Sí. el pie mide tanto y del talón a la cabeza son tantos pies Ujú. y el dedo de la mano mide la mitad de lo que mide un pie. Sí. Entonces, con esta cuadrícula ellos podían hacer figuras enormes o figuras chiquitas, pero todas siempre eran iguales. Y esto por más de 2500 años. Permaneció así ese estudio de jeroglíficos. Ajá. Ok. Y llega Akenatón y dice, ¿saben qué? Se acabó. Vamos a empezar a modificar esto. Imagínense la revolución que fue decir a la gente, lo que hacías exactamente igual ya no se hace por decreto faraónico. Sí. Esta denominada Revolución de Amarna, donde fundó su ciudad capital, transformó profundamente la sociedad egipcia, su forma de gobierno y sus valores como sociedad. Sin embargo, pocos años después de que se muriera Akenatón, lo sucedió en el trono Semenjek Kara, Ok.
por un periodo muy breve de 3 años. Lo suficiente como para tener ahí un intercesor y que luego subiera al trono un niño de apenas 11 años de edad, Tutankamón, Tutankamón. el que eventualmente descubriría Howard Howard Carter. Carter. Ok. Con el ascenso de este faraón niño, inexperto y fácil de influenciar por la élite religiosa, se restituyeron todas las viejas costumbres. Entonces el monoteísmo Volvemos a los politeísmo. mismos antiguos dioses. Ujú. El antiguo arte y las ideas de Akenatón quedaron sepultadas en la historia. Y pasarían varios años antes de que se descubriera este paréntesis en el arte egipcio, en el cual se buscó más naturalidad en las formas y en las cuales se rompió la estructura sólida en la cual se plasmaba tanto a Claro. seres humanos como a dioses. De hecho, los dioses en la revolución de Amarna dejaron de ser figuras como las que... Tú ahorita te digo Horus y te imaginas este hombre con cabeza de halcón. El halcón. Ujú. O te digo Thoth y es hombre con cabeza de ibis, o Anubis con cabeza de Sí. chacal. Y entonces todos son como esta forma de hombre con un animal. Ajá. El dios solar Atón era simplemente un círculo Que rompía con toda esa con cosmología, manos ¿no? que salían como rayos del sol, rayitas, que salían y que acababan en forma de mano. Entonces, esto imagínense lo que era ¿Qué significa? vamos ¿no? a romper por completo todo y ahora ya es un símbolo de algo, ya no es como una representación. Sí. Es una simbología. Exactamente. Sí, ¿no? Entonces, pasaron años antes de que se descubriera este paréntesis en el arte egipcio. Un paréntesis que se cerró probablemente con las obras funerarias provenientes de los mismos talleres que se descubrieron el año pasado. Sí. Esos talleres donde había artesanos fabricando de acuerdo a las nuevas ideas que les estaba Impuesta. dictando el faraón. Este es solo un ejemplo Ok. de un discurso religioso para legitimar el poder. Como este, hay varios en la historia. Ustedes creo que ahorita tienen otros ejemplos en los que se reformula más bien el Ujú. pasado para legitimizar algo en el presente. Que ahorita que hablas del faraón y ¿no? el universo de dioses que existía, pues, básicamente, o sea, igualmente el faraón pertenecía a este cosmos divino egipcio, Claro, claro. ¿no? Entonces, o sea, igual yo creo que habrá pasado cosas Similares. digo, o sea, yo en personal no he profundizado en pues, si sucedieron episodios parecidos en la cosmología y en las sociedades mesoamericanas, pero me imagino que, o sea, igual aquí en Mesoamérica había líderes que tenían cierta, pues digamos, figura divina, ¿no? Pues al fin de cuentas, los mayas sí tenían una forma de gobierno en la cual los dirigentes eran responsables de hacer un sacrificio de sangre Uh-huh. para ellos, y te dicen así, se cortaban la lengua o se clavaban en espinas, Sí. para ellos poder con esa sangre divina que ellos tenían por ser los dirigentes, fecundar este mismo ciclo Uh-huh. sobre el cual seguía continuando el ciclo de la vida. Sí, ¿no? Y lo mismo pasaba pues, en otras... Sí, que están muy unidas, ¿no? La esfera religiosa y la esfera política real, digamos, ya, o sea, terrena, ¿no? Creo que están como muy unidas en esas civilizaciones. Pero sí. El emperador japonés era un dios en la tierra. Era un dios. Y además estaba dentro de la leyenda divina de la diosa, pues, madre de Japón, ¿no? Exacto. Lo Sí. mismo en Grecia y en Roma, ¿no? O sea, Uh-huh. eran descendientes de... El emperador en Roma recibía culto como los dioses y él era descendiente de los dioses y los griegos también, o sea, en cada ciudad-estado, en cada polis, pues el dirigente era descendiente de algún dios, ¿no? Entonces también ahí estaba la parte política y religiosa Claro. igual unida, ¿no? Sí, pero igual, y justo como estábamos hablando, o sea, de esa influencia, ¿no? Pues de interpretación pues, casi legendaria, ¿no? De un lugar, de una región, pues también influyó muchísimo en las acciones políticas de otros estados. O
sea, yo hoy para ustedes, si me lo permiten, traigo un artículo que precisamente habla de Egipto como un sueño de gigantes, ¿no? Como algo con lo que podrías coronarte figurativamente, ¿no? Frente a otros estados. Ahí, o sea, ya saben, las caudalosas aguas rompiendo el desierto, el río Nilo es un ente que identifica a Egipto frente a otros lugares en el mundo, ¿no? Hace crecer trigo, cebada y también pues, las vides. O sea, Egipto también es conocido por pues, ser de los pocos lugares en África que son como vinícolas, ¿no? O sea, también tienen, tienen una tradición vinícola. Y Egipto, además de contar con este gran río, del río Nilo, también posee esta ubicación estratégica, ¿no? Que precisamente, como les mencionaba, o sea, ya colindaba con el Mediterráneo y el Mar Rojo. Y esto funge como un puente, ya geográficamente Egipto es importante por su posición, ¿no? Es un puente entre África, Asia y Europa. Y lo que hace, eso fue despertando durante siglos el interés de grandes personajes, ¿no? Tales como Alejandro Magno, Augusto y Napoleón. De hecho, hoy todavía la posición geográfica de Egipto es significativa. O sea, hoy podemos hablar de este proyecto. En algunos capítulos anteriores habíamos hablado del proyecto One Belt, One Road, ¿no? de la ruta de la seda de China. Y China continúa viendo a Egipto como un puente para llegar al Mediterráneo, ¿no? Para que sus bienes, precisamente sus bienes puedan ser comercializados en el Mediterráneo. Entonces, digamos que esa posición geográfica de Egipto no dejó de ser importante, aún es vigente. Pero te digo, siempre ha sido como del interés de grandes personajes y les ha permitido coronarse, les digo figurativamente, y lo fue para Alejandro Magno, lo fue para Augusto y lo fue incluso para Napoleón Bonaparte. Digamos, en tiempos de Alejandro Magno, Egipto estaba bajo el dominio del Imperio Persa, ¿no? Tras derrotar al último rey de la dinastía aqueménida, este gran conquistador se dirigió a Egipto. Alejandro Magno se dirigió a Egipto con resistencias en Tiro y Gaza, justamente lo que sería hoy cerca de Israel y Palestina, ¿no? Alejandro llegó al corazón de Egipto en el 332 a.C. y ahí alzó la mítica ciudad de Alejandría. Ok. ¿No? Entonces, digamos, incluso para coronarse, no nada más en los textos, dijo... Ahora esta ciudad se llama como yo. Ahora esta ciudad se llama como yo. Y que fue una ciudad muy importante en los años siguientes. El puerto principal. El puerto principal fue para el comercio, para la intelectualidad, la biblioteca de Alejandría. O sea, era la ciudad así como el centro del lugar, ¿no? Y sí, y justo como dices, Esteban, o sea, una urbe, o sea, esta ciudad que habría de inspirar tanto a Augusto como a Napoleón Bonaparte en futuras campañas. De ahí venía, o sea, ya la simple grandeza de Egipto le sumaba grandeza a la grande de Alejandría, o sea, la ciudad grande de Alejandría. Claro. O sea, nada más era grandeza que se iba sumando en narrativas, en formas de creer a Egipto. Sobre todo en el pasado que se iba acumulando y que no era un pasado que rechazara la acumulación, sino que decían, órale, lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Y ahí, bueno, a ver, somos egipcios, pero ahora vamos a ser ptolomeicos. Sí, claro. La dinastía de los Ptolomeos. Pero sigue siendo Egipto y eventualmente se vuelve parte del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que pasa? Que es tan enraizada la cultura egipcia que los romanos empezaron a hacer sarcófagos para sus propios funerales. Precisamente. O sea, es una conexión cultural que es tan antigua que es imposible negarla. No, sí, como digo, o sea, va sumando y pues no lo detengas, ¿no? O sea, ya por ejemplo, después de Alejandro Magno, con el asesinato de Julio César, en el 44 a.C., Roma entró en un periodo de gobierno tripartita, del que sobresalieron después solo 2 gobernantes. O sea, de esos 3 gobernantes que hicieron, que se pusieron de acuerdo para gobernar, solo 2, digamos, sobresalieron de este triunvirato, Cayo Octavio y Marco Antonio.
ellos dos gobernaron el Imperio Romano occidental y oriental. Dijeron, bueno, ya no somos tres, ahora vamos a poder dividir pues digamos, el Imperio Romano en dos. Exacto. Occidente y Oriente. Y bueno, Cayo Octavio se quedó con Roma occidental y Marco Antonio con Roma oriental. Después Marco Antonio, en su intento de hacerse del poder, porque es Roma y no podía... De modo que no haya ahí algún truco político. Exacto. Se alió con Cleopatra VII, que como decías, Glenn, o sea, ella era miembro de la dinastía ptolemaica. Una dinastía que podías remitirte a su pasado en Alejandro Magno. Sí, en uno de los generales, Ptolomeo. Ptolomeo. Uno de los generales de Alejandro Magno. Y estos orígenes, digamos que los orígenes de la dinastía ptolemaica, como decíamos, se remiten a la muerte de Alejandro Magno. Y con una victoria de Antonio y Cleopatra, sobre Antonio y Cleopatra, Octavio no solo ganó para Roma riqueza agrícola y financiera, sino que también se volvió el primer emperador romano Augusto César. O sea, después de haber conquistado Egipto, ya nada lo detuvo para ser Augusto César. Imagínate la carga intelectual, y más bien la carga de la psicología que tiene te acaban de nombrar. O sea, tú en Roma no eres emperador. Todavía tienes un senado que medio te dice por dónde van las cosas. Pero llegas a Egipto y te das cuenta que ahora eres faraón, que tienes poder absoluto sobre la tierra más fértil del imperio. ¿Cómo regresas a Europa, a Roma, a decirles, bueno, sí, vamos a compartir el poder? Por supuesto que no, con razón estas personas regresaban repletas de autoridad y no había forma de frenarlas, con legiones completas que lo habían visto en batalla aparte. Sí. Y por muchísimos siglos, digamos, o sea, Egipto fue el proveedor agrícola del imperio, o sea, de ahí ¿cómo se dice? Se nutrían de trigo y se nutrían al imperio. ¿No? Entonces, ya después, o sea, Octavio, pues con esto ya se volvió Augusto César. Y ahí no se detiene, o sea, la leyenda que iba girando alrededor de Egipto le llega a Napoleón Bonaparte. Ya hablamos de otro siglo, o sea, hablamos del ya siglo... son siglos adelante. Finales del siglo XVIII. Napoleón Bonaparte, para romper las rutas comerciales británicas con India, fue enviado a la conquista de Egipto, ¿no? En esta rivalidad entre Francia y Gran Bretaña, pues dijeron, a ver, estos cuates, ¿cómo podemos detener las rutas comerciales? Vámonos a Egipto. Napoleón en ese entonces pues era realmente un general. Todavía no, pero ya era muy destacado. Un gran estratega. Y era un gran estratega, ¿no? Entonces, Napoleón... ya sabía, él estaba convencido de que seguía los pasos de los más grandes de la historia. Y a sabiendas de ello, dice la leyenda, así como el arqueólogo que nos mencionabas, él dice, mi gloria está disminuyendo, debemos ir al este. Todos los grandes hombres del mundo han adquirido allí su celebridad. En Egipto. En Egipto. Claro. Entonces, finalmente él estaba convencido. A ver, por supuesto que Napoleón ya antes de llegar a Egipto, él decía... Desde antes él decía, yo voy a llegar al poder de Francia. ¿Qué necesito? Algo que me legitime. Algo que diga, este cuate logró lo que generales franceses no han logrado, ¿no? Entonces, justamente ir a Egipto fue como una manera también metafórica de legitimarse como el líder que debía de gobernar Francia. Y imagínate regresar a Francia con todos esos soldados que te vieron liderando y conquistando tierras históricas y bastante importantes. Por supuesto que regresa a Francia y pasaron unos años y estaba siendo emperador. No, y bueno, creo que no podemos detener ahí nada más de Napoleón se hizo emperador, o sea, después del tiempo Napoleón se hizo emperador, pero lo que hizo ahí y lo que logró en Egipto, creo que llegó a más áreas del conocimiento. Creo que tú traes algo, ¿no, Esteban? Sí. Justamente sobre eso. Sí, justo con lo que nos contabas ahorita, pues ahí escribí un artículo sobre una piedra que describe fue tallada. No es la cabeza olmeca. No es una cabeza olmeca. No es una cabeza. Es una piedra que fue tallada con una escritura, con un mensaje justamente de Ptolomeo V,
de la descendencia de esta dinastía tolemaica. Telemaica, sí. Pues del año 196 No te preocupes. 196 antes de Cristo, ¿no? Ok. Ok. Sí, no, 196. 196 antes de Cristo. Ok. Justamente se talló esta piedra en acción de gracias a Ptolomeo V, que empezó a hacer, empezar su tiempo como faraón. Su reinado. A los 14 años. Tenía 14 años, lo coronaron como faraón, lo pusieron como faraón, y entonces en Memphis tallaron esta piedra con una acción de gracias. Una acción de gracias, pero los 3 idiomas que se hablaban o se leían en Egipto en ese tiempo, Sí. que era, por un lado, el griego. Ptolomeo venía de los griegos, entonces Por supuesto. el griego era una lengua oficial. Ujú. Los jeroglíficos, que ya nos describías más o menos cómo son, y el demórico, que es también una especie de... Ujú. es otra lengua egipcia, parecido más a una... con letras, no Es pictogramas. como una letra cursiva. Así como es. para la lengua diaria. Para Así no tener es. que hacer Dibujos. jeroglíficos, que es más como para algo Oficial. oficial y que está destinado a vivir por toda la eternidad. Así O es, sea, lo justamente demótico es- es más como para la lengua común y la que utilizaban a lo mejor los comerciantes y que era de fácil acceso. Sí, ya con letras y demás, ¿no? Ujú. Como más cercano a lo que tenemos nosotros. Sí. Bueno, tallaron en los 3 idiomas oficiales esa acción de gracias que se daba por el inicio de este nuevo mandato, ¿no? Del faraón. Bueno, pues esa piedra se quedó ahí en Memphis, estuvo muy bien y demás, pero siglos después, más o menos, se cree que por el siglo IV Sí. después de Cristo, pues Memphis fue saqueado, fue atacado, y entonces se llevó la piedra hacia el norte de Egipto, Ok. hacia un lugar llamado Rosetta. Y ahí lo usaron como, Ya. como una piedra de construcción más que nos trajimos de recuerdo, y lo usaron para construir algo más. ¿Que sabes qué me recuerda eso? En el centro de la Ciudad de México hay... Ah. ¿Qué edificio es? Bueno, Es si ustedes lo recuerdan. era el Palacio del Conde de Calimaya o algo así. Justamente en una de las esquinas tú puedes ver una cabeza de Quetzalcóatl, de serpiente Sí. emplumada, utilizada, ¿no? Como Como piedra de construcción. piedra de construcción. Y digo, vayan a verla. Es una obra Igual que lo puedes ver en la Basílica Cisterna de Estambul, con la medusa. que son columnas, una infinidad de columnas tratando de sostener una bóveda, y una de las bases de la columna es una cabeza de medusa invertida, de que la rescataban de algún lado y dijeron, aquí me sirve más que había allá hierbas. arrumbada. Claro. No, piedra así como que tenga su utilidad, ¿no? Es que está Exacto. bonita, ¿no? Le pones ahí. ¿Y qué pasó con esta piedra? O sea, la estaban usando Pues, en construcción. Pues lo usaron de construcción y ahí se quedó como parte de la construcción durante años, Ok. hasta que Napoleón justamente quiso Dale. llegar a Egipto, y uno de sus soldados lo encontró en la campaña, en lo que estaba viendo, llegaron al edificio, al lugar donde estaba sirviendo de construcción, y le llamó la atención que estuviera, o sea, los dibujos por un lado y los otros 2 idiomas, que el griego se conocía, o sea, el griego en ese momento pues, era un idioma muy trabajado, muy conocido. Entonces, posiblemente habrá ubicado el griego, quién sabe, pero le llamó la atención pues, los dibujos, o sea, que fuera tan diferente, la misma piedra y Ok. que no fuera simplemente una piedra más de construcción, sino tuviera algo de especial, ¿no? Sí. Entonces, obviamente se dio la noticia, fue de gran importancia para la lingüística, para la filología del momento, porque nunca antes había encontrado un texto plurilingüe, o sea, con más de un idioma, o sea, solo se tenía un texto solo en latín, un texto solo en griego y algunos idiomas, pero incluso de los jeroglíficos se tenían jeroglíficos, pero no se sabía cómo descifrarlos, no se sabía qué significaban, eran dibujos. Ajá. Claro. Así como te los encuentras en una caverna de estos que te ponen en tierra de osos, ¿no? Sí. Eran pictogramas y nada más. Sí. Y el demórico igual tampoco se tenía nada. Entonces fue algo para los filólogos, o sea, algo... Y ya te lo estaban dando ahí, Así ¿no? es, como Ya. una piedra que tiene estos textos y esto no lo conoces, ¿no? Ujú. Entonces fue algo sorprendente, ¿no? Bueno, al final Napoleón perdió,
Sí, pero yo creo que sí. Ni modo. Y entonces los británicos, como muchas cosas, se lo llevaron al Museo Británico, ¿no? Es como esta piedra es de Egipto, pero bueno, se la llevaron al Museo Británico y ahí la Que lo estudiaron. que ellos hacían era, yo la compré. Sí, es como- O sea, el clásico. yo la compré, a mí Pero me si dieron compraste a alguien que no podía vendértela, pues dile a él. Pues a mí me llegó el papel, Sin a mí me dio problema. un papel Ajá. firmado, oye, pero no es oficial. O sea, Sí, No importa. No había nadie que la reclamara. como los mármoles del Partenón, que es todo un tema hasta la fecha. Sí. sí, O sea, ahorita se está viendo mucho así como qué tan legítimo es Porque, quieras que no, como Grecia en ese entonces era parte del Imperio Otomano, Ujú. en teoría sí existe un papel firmado por no sé quién que sí da la legitimidad a no sé qué y eventualmente los británicos se cuelgan de eso. Pero igual los griegos Sí. tienen su vertiente a la historia y dicen no, porque eso en Porque- realidad ya no aplicaba, porque la historia había cambiado, etc. Sí. Y esto es un tema que hasta la fecha Todavía se existe sigue. una tensión fuerte entre Grecia y Gran Y Gran Bretaña Bretaña. sobre el tema de los mármoles del Partenón o Elgin Marbles, dependiendo de a quién le preguntes. Uf. O sea, Sí, es todo un realmente tema. o sea, está dividido, ¿no? El Partenón está dividido en partes, ¿no? O sea, Sí, toda literalmente- la parte de arriba del Partenón se la llevaron al Museo Británico. Wow. Sí, hay muchos, sobre todo el Museo Británico, pero muchos museos europeos que tienen problemas ahorita, como qué tan legítimo es que Que lo ellos tengas. tengan cosas de Medio Oriente, de Egipto, de De Grecia, Mesoamérica. de sí. Mesoamérica, es como... Ah, Es algo muy el discutido. penacho de Moctezuma. Sí, que es algo muy discutido ahorita, ¿no? En este año se ha discutido mucho, ¿no? Pero bueno, una de esas cosas es la piedra. Ok. Esta piedra que además entonces le empezaron a llamar Rosetta por la ciudad donde la encontraron, no porque fuera rosa. Importante, ¿no? Es como... Sí, de hecho es Sí. como negra, Es ¿no? negra. Es negra, de hecho, sí, por si alguien tenía la duda, ¿no? Ok. Yo de chiquito sí pensaba que era rosa, por ejemplo. Pero bueno, se la llevaron y fue algo impresionante para los estudiosos del momento, ¿no? Se empezaron a hacer copias y se mandaron así como por toda Europa, ¿no? Es como para que los filólogos, como, a ver quién descubre qué es esto, ¿no? Ajá. Tienen aquí el Sí, último y más difícil crucigrama. sí, cosas así como, ¿quién lo resuelve, no? Ajá. Y bueno, no era de sorprenderse, pocos años después el griego quedó traducido, ¿no? Porque ese lo dominaban, o sea, el griego se tenía todo, ¿no? Desde la Edad Media, el siglo XIII, llegaron las obras griegas a Europa y pues se Digamos, traducían. no había y un se problema conocían, en ¿no? Es traducir como- griego. Pero los otros dos no, pero que fue en 1803, Ok. no, Un año antes de que Napoleón se coronara. un año, Para que pues veas. se consiguió, o sea, el gran hallazgo fue que de Mórico se ubicaron 5 nombres y unas cuantas letras, ¿no? Es como se hizo la traducción de unos nombres cotejados con la traducción griega y de unas cuantas letras, como podemos decirte que estas son letras de este tipo y hay estos nombres, porque se parecen a los del griego, ¿no? Y se publicó en un artículo en ¿qué? Francés, inglés y latín, ¿no? Para que todo el mundo europeo lo pudiera conocer, ¿no? Es como... Ujú. Y fue, eran 29 letras, pero justo tardó más en saber los jeroglíficos porque fue hasta 1822, ¡Guau! 20 años después, Ajá. que se pudo decir así como, esto es lo que dice el texto, o se puede decir los jeroglíficos, y fue gracias a la primera traducción que se hizo del demórico, y darse cuenta que los 3 textos decían lo mismo, y usar el texto griego como un puente para poder así llegar al demórico y después para llegar A los jeroglíficos. a los jeroglíficos, que eso fue lo que brindó la llave a descifrar todos los demás jeroglíficos que se tenía, porque si bien se llegaba a conocer más o menos algunos jeroglíficos, pero ¿qué eran? Eran pinturas. Es como- Sí, realmente. no se sabía bien qué eran, o sea, si en verdad era un texto o eran pinturas. Ujú. Era como una vasija griega o una pintura rupestre. No, Sí. en verdad no se tenía. Pero después de esto se vio que no, en verdad era un texto que se lee de alguna manera. Entonces fue algo, justamente esta piedra, ahorita está ahí guardada en el Museo Británico, pues es justamente la clave hermenéutica para poder traducir y que brindó la gran ayuda para en estos siglos siguientes descifrar qué es lo que dicen los jeroglíficos, el demórico. Ujú. Ajá. Pues fue como un gran
un gran puente, ¿no? O sea, como ahora esta piedra fue una piedra de construcción de un gran puente para justamente... Me gustó, Está padre. Sí. Me gustó ese concepto que usaste, clave hermenéutica, ¿no? Porque es una traducción basado en la realidad en la que fue impreso, ¿no? Bueno, no impreso, aquí fue tallado. Pero justamente el idioma, o sea, es algo padre, ¿no? Yo digo, no sé ustedes, por ejemplo, qué tanto investiguen sobre la historia del idioma, pero el idioma... Es que aunque la filología, por ejemplo, sí estudia el idioma, o la lingüística estudia un idioma, no sé, el griego, el latín o el mismo español, pues sí, es algo padre porque incluye la historia, no solo porque, no sé, el latín es una lengua muerta, el griego es una lengua muerta, sino justamente revela la cultura. O sea, revela cierta parte de la cultura y cierta parte de la historia. Sí. No solo por las modificaciones a través del tiempo, no es como, no es que ahora ya se usan acentos, antes no se usaban acentos, sino, no solo por ese paso histórico, sino que te revela cosas que de la cultura. Sí, de formas de entenderse. Formas de entender, formas de conceptualizar, formas de entender la realidad, o incluso desde qué es lo que se acostumbraba, ¿no? Lees un texto ahorita traducido, si quieres, pero un texto griego, y te dice cómo se vestían, qué comían, que a veces son detalles que pasamos de largo cuando leemos, no sé, Edipo Rey, ¿no? La novela, el cuento griego, que pasamos de largo, pero te puede decir cómo se vestían, cuáles eran algunas tradiciones, que eso te revela algo de la cultura, algo de la historia que quizá nunca habías reparado, ¿no? Así como no se sentaban a la mesa, se hincaban o comían en el suelo, los campesinos hacían esto o lo otro, ¿no? Cosas que nunca vemos, pero el idioma nos revela estos... Y creo que de hecho estos textos, ¿no? Son también, bueno, precisamente lo que hablaba la Piedra de la Roseta, tengo entendido que era más como de sentido comercial, ¿no? ¿Eran como normas comerciales o qué fue lo que... Pues bueno, lo que estaba escrito. Lo que está escrito era más una acción de gracias, ¿no? Así como, era una acción de gracias. Sí, así como... claro, aquí tengo Ptolomeo. un fragmento, Ptolomeo V, que les digo, es un pequeño fragmento que tiene. Dice, desde que reina el faraón Ptolomeo, el eterno, el amado de paz, el dios Epífanes, ahí está la conexión, el hijo del rey Ptolomeo y la reina Arísone, diosa Filapatores, ha sido muy beneficiados tanto los templos como los que viven en ellos. Además de todo, los que de él dependen, siendo un dios nacido de Dios y diosa, como Horus, hijo de Isis y Osis, quien vengó a su padre. Y siendo benévolamente dispuesto hacia los dioses, ha dedicado los ingresos de los templos dinero y grano, y ha invertido mucho dinero para la prosperidad de Egipto, y ha consolidado los templos, ha sido generoso con todos sus medios, y de los ingresos y los impuestos que recibe de Egipto, una parte ha sido condonada completamente y otra reducida a fin de que el pueblo y todos los demás sean prósperos durante su reinado. Que se conecta perfecto a ese contexto que tú nos contabas, ¿no, Ilan? De esa visión del faraón de ese entendimiento del faraón en una cosmovisión divina, ¿no? Sí, exactamente. Justamente. Sí, que no era algo ajeno a la creación divina como tal. De hecho, justo lo que hablabas, a la hora de leer los textos, que te das cuenta de cómo vivían o sus costumbres, cuando lees, por ejemplo, Sinué o cosas del antiguo Egipto, incluso el papiro de Turín el libro de los muertos, obviamente no es como que yo lo haya leído en los jeroglíficos, ¿verdad? Pero cuando lees lo que significa, te das cuenta de cómo tenían una cosmovisión y de qué forma los dioses se conectaban y de qué manera la sociedad egipcia respondía a esa concepción de dioses de la naturaleza, lo cual te explica por qué vivían de acuerdo a los ciclos de las cosechas, porque cuando cómo explicaban que el Nilo subiera y bajara a lo largo del año, te explicaban por qué el sol moría cuando iba hacia el oeste, y es porque ellos, si caminaban hacia el oeste, llegaban al desierto y morían eventualmente. Entonces, por eso ellos sí concebían como que había una batalla, algo que también lo concebían después los mesoamericanos, ¿no? Pero, o sea, una idea de batalla para volver a resurgir. Y eso es algo que era una forma en la
que explicaban su realidad y que ahorita la puedes interpretar tanto por lo que dice textualmente los textos, más bien literalmente los textos, como lo que puedes interpretar de ellos. De hecho, ahorita que hablabas de las cosas del estudio del lenguaje, hay como dato curioso, Ok. muchos dicen, bueno, ¿de dónde vienen nuestras letras? El abecedario. Y algunos dirán, no, pues que del latín, que usaban las mismas. Alguien que sea un poquito más estudioso a lo mejor dice, no, del griego, porque del griego de ahí se alimentaron los romanos. Okay. Y habrá quien te diga, de hecho fue desde los fenicios, que los fenicios lo mandaron a los griegos, los romanos aprendieron de eso, los reinterpretaron y luego nos llegó a nosotros en las lenguas romances. Pero últimamente, hace algunos años, se descubrió que en realidad no. Que en realidad de dónde viene es de las minas en la península del Sinaí. De las minas del península. De las minas de la península del Sinaí. Esta parte que si tú ves el mapa de África, ves Egipto que es como un cuadrado, y luego un triangulito como un triangulito del lado derecho. Sí. Esa es la península del Sinaí. Ahí tenían mineros de diferentes regiones de Medio Oriente. Y de alguna forma se tenían que comunicar. Muchos de ellos venían de la parte que hoy es la región de Siria, Palestina, Israel. Y la forma en la que se comunicaban, para dejar las cosas por escrito, era, a ver, necesitamos escribir esto. ¿De qué forma lo vamos a escribir? Bueno, nosotros pues necesitamos que sea una letra como con la que dicen buey en egipcio. Ah, ok. Entonces, en egipcio el buey se dice, no sé cómo, pero alf. Van a poner ok. Entonces, el buey es la A. Y luego dijeron, bueno, la B es otra cosa, la C es otra cosa. Y fueron dibujando un jeroglífico correspondiente a la letra. Ok. Entonces, sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Desarrollaron de cierta forma un abecedario, del cual luego, cuando llegaron... ¿Pero que todavía era pictórico? Todavía era pictórico, 100% pictórico, y se remitía al sonido de la palabra a la que estaba representándose. Ok. ¿No? Sí. Esa se cuenta como si ahorita dijera, escribe tu nombre con emojis. Sí. Entonces, en lugar de poner una F de Fermín, pones una fotografía. Y después de una E, pones un elefante. Claro. Así, por las letras. ¿Qué fue lo que pasó? Que no podían dibujarlos a la perfección y los empezaron a simplificar en rayas. Entonces, el buey se volvió un triangulito con unos cuernitos. Sí. Y eventualmente, pues la gente no se aprende bien las cosas, eran mineros. Viajaban, se movían, y parte de este conocimiento llegó a los fenicios. Que dijeron, esto me interesa, porque de esta forma puedo escribir. Sí, y comunicarme a la distancia. Entonces lo que dijeron, a ver, ¿qué tienes? Pues tengo esta y esta. Y ellos copiaron lo que tenían, que eran las letras en algunos casos volteadas o al revés. Cuando llegan después a Grecia, las reinterpretan. Y en Roma, en el Imperio Romano, igual reinterpretaron parte de esta tradición fenicia. Y de ahí es donde el buey, que se convirtió luego en un triangulito con cuernos, que alguien que no sabía bien escribir la volteó y después llegó a nuestras épocas a ser una A. Lo interesante es que esas mismas letras griegas después viajaron a Egipto de vuelta y es el tipo de escritura que utilizan los coptos en Egipto. Ok, o sea, Entonces, el lenguaje utilizado por los coptos viene de sus mismas tradiciones, pero después de haber dado toda la vuelta por el Mediterráneo. Qué impresión, ¿no? Está increíble. Sí. Que, por ejemplo, eso es, a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, del fenicio al griego lo que pasa es que es muy padre ver, por ejemplo, un texto en fenicio, que por eso están las letras volteadas. Porque ellos cuando escribían, o sea, tú cuando escribes de izquierda a derecha, cuando llegas hasta la derecha, regresas a la izquierda y continúas. Sí. Ellos lo que hacían, pues más bien seguían como una S,
hacían una curva Ajá. y seguían escribiendo, entonces por eso las letras quedaban volteadas. Y entonces iban escribiendo como un mismo camino, una sola oración, por así decirlo. Ajá. Y lo que pasó con los griegos es que como dejaron de escribir así, ya no tienen las letras volteadas, sino entonces todos se quedaron solo con las letras en un solo Hacia sentido. un sentido. Los fenicios lo tenían hacia los dos. Pero de Ajá. hecho, por lo mismo, que eso es algo curioso, en Rusia también llegó eso. Y en Rusia el cirílico tiene algunas letras que se parecen a las griegas, pero al revés, porque Claro. se quedaron con las fenicias, que por ejemplo son las letras pero volteadas, ¿no? La R volteada. Ajá. no es la misma R que se tiene la RO griega, simplemente que no la voltearon ellos, ¿no? Entonces Se quedaban con la del renglón que iba de vuelta. así Ajá. es. Que Y eso después, creo que viene igual de la misma concepción de... O sea, aquí estamos hablando que esto lo hacían los fenicios, ajá. quienes tenían contacto con Egipto como pues, mercaderes, y Egipto pues, era la gran potencia de esa sección del Mediterráneo. Sí. Y en Egipto igual existía la concepción de tú puedes escribir para donde quieras, derecha, izquierda, arriba o abajo, solo tienes que indicarlo. Y de hecho, si tú ves los jeroglíficos y ves que hay un ave, un halcón, un pájaro o algo, hacia donde el pájaro está volteando a ver, es hacia donde tienes que empezar a leer. Y ves a veces a uno que voltea hacia la izquierda, Y otro que de la después derecha. Ajá. Y con eso sabes hacia dónde tienes que interpretar. Eso seguro fue lo que más le costó a Champollion, ¿no? Sí. Ahí traducir el... Sí, que seguramente Sí, se llama fue Champollion, sí, ¿no? Champollion sí, no lo fue mencioné, el que lo pero trató. Champollion fue el que lo tradujo. el que lo tradujo. Pero sí, y justamente, pues algo más, por ejemplo, del griego, que justamente ellos sí empezaron de izquierda a derecha, entonces por eso no voltearon las letras, que el abecedario a comparación del alfabeto, que cambia un poco. De hecho, solo las únicas letras como griegas que retomó el abecedario después son las últimas tres que tenemos nosotros, X, Y y Z, Ajá. que es la Y porque era la U o I, que ellos tenían además su U. Entonces, y la Z que era de los griegos y la X, pero todo lo demás, los romanos también lo consiguieron, por así de decirlo. lo que lo van consiguiendo de del ellos mismos, Mediterráneo. y nada más pues cuando tuvieron el choque con los griegos, aumentaron esas tres letras a su abecedario y ya después toda la mezcla que se llegó a hacer, la traducción de textos y demás. Bueno, el intercambio lingüístico yo creo que fue también muy fluido en el Mediterráneo, ¿no? Sí. Ahí pues Egipto aprovechó al máximo eso también. Tanto que tenían que escribir en 3 lenguas. Imagínate. Exactamente. Pero bueno, y bueno, esto fue un intento de acortar la historia de Egipto, ¿no? Y solo unos pequeños detalles, porque es enorme. Porque es de las civilizaciones más antiguas, ¿no? O sea, Por los supuesto. griegos los tenían como los padres de la sabiduría, así como hay un texto de la República de Platón, o el Timeo, así empieza el Timeo, se dice que va uno de los grandes sabios de Grecia a Egipto, y le dice el egipcio a Solón, que era de los 7 sabios, digo, bueno, es que los griegos siempre son niños y más vistos hacia nosotros los egipcios. Nosotros somos ya adultos viejos a comparación de ustedes, ¿no? Y los griegos tenían así como los egipcios están aquí desde siempre, ¿no? Así como, sí, ellos ya estaban aquí cuando llegamos, ¿no? Que de hecho es justo ese tipo de civilizaciones que pueden irse hasta la época que quieras y que aún continúan, siendo una la China. Y yo creo que Egipto, aunque ha tenido variaciones y eventualmente se volvió parte del mundo del Islam, que eso es otro y periodo que nos eventualmente faltó. se volvió como un tema de alguien que está rompiendo el esquema durante la Guerra Fría, que no eran ni pro Estados Unidos ni pro Unión Soviética, o sea, siempre han sido con una historia muy propia. Muy propia y pues, sí, incluso cuando fueron parte del mundo islámico era, pero es que en Egipto es otra cosa. Y ahora el árabe de Egipto, nada, o sea, si tú lo tratas de entender con el árabe educado y que usa en la universidad, el Fusca es, o sea, es muy distinto, es muy distinto. Porque es su propia civilización. Porque es su propia, ¿no? Pero bueno, Guilén, Esteban, muchísimas gracias por aquí hablar de Egipto con nosotros. Tema increíble. Un tema, sí, espectacular. Y bueno, los invitamos a seguir leyendo cada martes y jueves un minuto de historia en Compas Guiándote por la Historia. Pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, compas.guiándote por la historia, Instagram, compas.historia y Twitter, Compas Historia. Los esperamos aquí. Nos vemos. Luego. Cuídense.